Y los dos casos más interesantes para mí son la Unión Soviética. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a hacer la movilización total, no vamos a recibir un peso de nadie y nuestros recursos vamos a manejarlos nosotros internamente, internamente. Y lo que les comentaba ahorita al principio, ¿qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo la Unión Soviética? Fue a Alemania, al pedazo que le quedaba de Alemania, a recoger lo que podía recoger en acero, en insumos y demás, para empezar a recuperarse a ellos mismos. ¿Sí? Mientras tanto, que Japón, es el caso más interesante de todos, ¿qué hicieron? Se reconvirtieron de manera pacifista, no tenían ejército, y hicieron algo muy importante en cuanto a recursos. Transfirieron su disciplina militar a disciplina de trabajo. Y eso creo que hoy todavía es algo que estamos viendo, probablemente muy exagerado, pero la disciplina de trabajo en Japón es una cosa impresionante. Y empezaron con algo súper chévere. Sus recursos empezaron a hacer exportación ligera, empezaron a desarrollar bienes de consumo. O sea, radios, tecnología pequeña y demás. Perdóname, devuélvete. Y empezaron con su enfoque de calidad, que se llama Kaizen. Kaizen es mejora continua de a poquito, seguramente ustedes ya lo han escuchado. Señor. ¿Cómo hizo Japón para aceptar ese pacifismo? A las malas. Pues, se volvieron pacifistas a la fuerza. Pues claro, después de recibir 2 bombas de semejante calibre. O sea, Pero Ajá. el imperio no reconoció la derrota. Pues. Sí, señor. Sí, señor. No Sí. rápidamente. Hay una transmisión de... ¿Cómo se llamaba este señor? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda del nombre del emperador de Japón? Hirohito. Hirohito. Hay una transmisión y está grabada por ahí, reconociendo que se derrotaron. Cuando el emperador Hirohito, que era Dios en su momento, en Japón, creo que sí era Hirohito, reconoció la derrota, hubo suicidios masivos en Japón. Se botaban, porque pensaban que se suicidaban botándose. Hay incluso videos de gente botándose como de acantilado y eso, porque prácticamente era imposible que su emperador, su Dios, se derrotara. Entonces sí hubo reconocimiento de que habían perdido y pues a las malas. ¿Cuál fue el recurso que usó Japón? Ideas. Trabajo. El recurso intelectual. Y eso es lo que quiero que se lleven. El recurso intelectual es tremendamente clave. A partir de ahí, de todo el tema del recurso intelectual, vemos que nació Sony, ¿correcto? Nació Nikon, pues la reorganizaron, Toyota fue reestructurada, Honda fue fundada, Panasonic fue reorganizada, Nissan y Canon. Seguramente ustedes tienen contexto claramente de que estos apellidos todavía están funcionando el día de hoy. ¿Qué diferencia tan loca en el manejo de los recursos y el conocer el equipo de trabajo? Es súper importante que ustedes, cuando sean gerentes de proyecto, cuando tengan un nivel de recursos importante y tengan que manejar cosas, y tengan que manejar proyectos, sepan cómo manejar sus recursos y lo reconozcan. No sencillamente el dinero, no. El capital intelectual lo hay. El tiempo también hay que manejarlo. Entonces es súper, súper importante ese tema de los recursos. Y ahora bien, señores, la parte interesante. Tenemos, porfa, 5 minutos para que se sienten y piensen desde su perspectiva de cada país qué riesgos pueden levantar para este proyecto de reconstrucción de Europa y reconstrucción en general global. Por favor, ¿qué riesgos creen ustedes que puede haber ahí? Digamos que a nivel de riesgo hay una forma de redactar riesgos que es algo así como imposibilidad de llevar materias primas que va a impactar en que la gente se muera. Entonces hay como una serie de contextos ahí y los voy a invitar a eso. Y dale. Pero el que me quiero darle foco hoy es a la impunidad. Esos riesgos que acaban de decir son los que son. Esta foto es la foto del juicio de Nuremberg, en donde los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial estaban siendo juzgados. En teoría esto funcionó bien, pero hubo gente que se voló después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí
es súper importante y la lección que quiero que vean es que existen riesgos y importantísimos riesgos legales. Esos son normalmente los que uno no tiene en cuenta. Uno dice, dentro de una planeación de un proyecto, uno dice, voy a invertir en A, B, C, D, o lo que sea, pero invertir en un abogado, eso es uno de los riesgos que es importante. Siempre tengan en cuenta que lo que ustedes, los que estuvieron en la charla de la mañana, si hacemos algo, probablemente, que no le guste a alguien, entremos con una demanda, que nos hagan algo. Entonces, pilas. El riesgo legal, claramente. Dale. Ok, claramente lo que ustedes acabaron de decir, la expansión comunista es un riesgo que efectivamente fue, digamos, mitigado con la OTAN y con las Naciones Unidas. Obviamente el tema de lo que ustedes mencionaron, hambrunas, crisis alimentaria, hubo importaciones masivas de otros países, déficit demográfico, y que tuvieron que hacer, integrar a las mujeres de forma mal a la fuerza laboral, lo que tú dijiste, evasión de criminales de guerra, desnazificación y los juicios de Nuremberg, que se volaran estos manes. Lo que dijo Europa, colapso de sistemas monetarios, eso fue un hecho. Y algo que probablemente hay que tener en cuenta, sabotaje y resistencia interna. Estos son 6 riesgos de millones que pudieron haber, pero es importante tenerlos en cuenta. Solamente ya para ir finalizando, un par de riesgos que se materializaron, y me parece la peor cagada de todas, ¿vale? El señor Adolf Eichmann. Este señor se voló, se fue para Argentina, se cambió su nombre, digamos que una de las formas de mitigar estos riesgos no estuvieron muy bien organizadas, pero finalmente lo capturaron en el año 1960, una organización que se llama la Mossad, y lo llevaron a Israel, lo juzgaron allá, lo colgaron y lo mataron. O sea, este era uno de los tipos que manejaba la logística de llevar personas a los campos de concentración. De alguna forma, con este hubo justicia 15 años después. Pero con el siguiente, con el señor Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Este tipo murió de viejo. O sea, un tipo que tranquilamente podía hacer experimentos con las personas, murió de viejo en Brasil. O sea, eso fue pues, parte de una injusticia pues, bien grande desde mi perspectiva. Ahora bien, lecturas recomendadas. Tenemos este libro, se lo recomiendo, Odessa, que habla de cómo capturaron a Eichmann. Es un libro bien interesante, es medio novela, es medio ficción. Y la Mossad, de cómo Odessa, Odessa fue la organización que hizo que los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieran a dónde ir, básicamente a Argentina. Ahora bien, ahora vamos a hablar de los riesgos, digamos, positivos y tal. Preguntas rápidas. Naturaleza del proyecto. La primera pregunta, y creo que ya todos se la saben. El objetivo principal de la intervención de Estados Unidos en el Plan Marshall, ¿político, económico o social? Económico y social, parar el comunismo. Dentro del PMBOK, de los 7 dominios, ¿cuál considera que es el más relevante para este proyecto? Claramente los riesgos son una parte, pero no hay una respuesta correcta. No hay una respuesta correcta. Cada uno, dependiendo de su punto de vista, puede tener algo. En cuanto a la ética, ¿fue éticamente válido priorizar la reconstrucción física inmediata sobre la salud mental y social de la población traumatizada por la guerra? ¿Eso fue ético poner a trabajar a la gente? Hágale, porque es que hay que comer. Claramente es un debate. O sea, en temas éticos yo no soy lo mejor, pero es un tema que podemos debatir. Esa pregunta es interesante. Ahora bien, si ustedes fueran el gerente de proyectos y tuvieran que tratar con los interesados, ¿con cuál tratarían más o con cuál manejarían más de cerca? ¿Estados Unidos, que era el del billete y era el del poder? ¿O la Unión Soviética, que era el que estaba de alguna forma saboteando esa reconstrucción y haciéndose mal a sí mismo? ¿Con el del billete? Reino Unido, ¿con quién trabajarían más? ¿Con el del billete o con el del riesgo?
No hay respuestas correctas, sencillamente. El billete. Europa, ¿con quién trabajarías? ¿Con el billete o el que te puede sabotear el proyecto? Con el del billete, obviamente, obviamente ustedes hay que tratarlos muy bien. Eh, y obviamente ustedes, ¿con quién? Con Estados Unidos, pues les toca sí o sí. Con el que los conquiste, con el que toque sí o sí. Una de las cosas interesantes que pasó después de la guerra de Corea es que lo que ha hecho Colombia es tener una alianza muy, muy fuerte con Estados Unidos a nivel comercial. Y eso hoy día todavía se mantiene. Es una relación comercial muy, muy fuerte y pues obviamente hay que mantener el billete. Y ahora algo que estamos hablando de los riesgos positivos. ¿Cuáles fueron los beneficiarios externos? Fuera de Europa, Estados Unidos, ¿quién se benefició económicamente del comercio derivado de la guerra y la posguerra? ¿Alguna idea de quién se benefició? Ya hay una pista por ahí. Japón se benefició obviamente directamente, pero de forma indirecta, ¿quién se benefició de esa guerra? Creo que China. No, no tanto. ¿Latinoamérica? ¿Por qué, perdón? Porque llegaron europeos acá. Ok, eso es una parte importante. ¿Quién más se benefició? No tanto, ¿sabes? Canadá se benefició. Sí, claramente hay, pues digamos como una parte adicional. Pero también hay que ver dentro de la herencia de proyectos riesgos, entre comillas, positivos y oportunidades. Y obviamente mucha gente se benefició. Dale, por favor. Mi papá se benefició. Yo me beneficié. Y espero que ustedes se hayan beneficiado de lo que haya pasado en la Segunda Guerra Mundial. Dale. Pero en la realidad, Suiza. Suiza se benefició porque su banca de industria no les pasó nada. ¿Sí? Y mantuvo una ventaja al salir con su economía intacta. Las malas lenguas dicen que los nazis guardaban su plata ahí y que todavía hay plata ahí, pero no sabemos. No he dicho nada. Argentina. Esta gente vendió carne como locos a Europa durante la Segunda Guerra. De hecho, ustedes saben que Argentina en un momento tuvo una economía muy, muy, muy buena gracias a eso. Suecia, cuando yo estaba haciendo la preparación del taller, yo me enteré de esto, de Suecia, no sabía realmente. Exportó hierro a ambos bandos y ayudó muchísimo a la reconstrucción europea. Canadá, como tú dices, fabricó material bélico y mantuvo esa productividad pues porque no recibió absolutamente ningún daño. Brasil, obviamente Latinoamérica, amplió su infraestructura porque estaba necesitando recursos y tuvo apoyo estadounidense. Y España ganó por exportaciones de materias primas orientadas, eso se llama wolframio, que es una cosa para producir hierro, para la siderúrgica. Entonces, es bien importante que no solamente miremos los riesgos positivos, sino también, no solamente los riesgos, llamémoslos negativos, pero también los riesgos positivos. ¿Quién puede beneficiarse de una situación mala? Y la reflexión final. Aquí ninguno de nosotros va a reconstruir Europa, no vamos a conquistar Marte, pero lo que ya hemos visto, si no gestionamos bien el riesgo, podemos tener unas vainas a escalas que no nos imaginamos. Lo que ya hemos visto, los proyectos requieren gobernanza y planeación antes de ejecutar. Antes de ejecutar necesitamos definir quién es el que manda. El alcance debe tener visión estratégica. Cuando ustedes definieron el alcance, ustedes estaban pensando estratégicamente en su región. Entonces, esa visión estratégica tienen que tenerla siempre, y creo que en la conferencia de esta mañana se habló muchísimo de la estrategia. Un cronograma o por lo menos una priorización acertada permite dar orden al caos. Este punto es súper importante que se lo lleven, por favor. La gestión de interesados. Este taller está orientado a eso, a saber cómo los interesados se deben manejar. En este momento, pues, cada uno con un país, con una región, un país, sencillamente por hacer el ejercicio. El riesgo nunca desaparece, simplemente cambia de forma. Un riesgo que no supimos manejar y que, entre comillas, tapamos así un poquito,
va a cambiar y va a reventar después. Lo que acabamos de ver, los beneficios pueden extenderse fuera del proyecto y lo que ustedes están haciendo aquí en esta universidad, están invirtiendo en ustedes mismos, en su cerebro, en sus habilidades, en sus debates, en su capacidad estratégica, técnica y lógica. Invertir en las personas es la forma más alta de sostenibilidad. Señores, muchísimas gracias. Gracias por participar. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Pon la última, por favor. Ese es mi LinkedIn para el que quiera contactarme. Yo respondo siempre. Y bueno, ¿quién dijo yo? Pero aquí, no, aquí todo bien. Pero no, la pregunta es de memoria y más o menos en orden. Los 7 dominios de gestión. Gobierno, estresados, alcance, cronograma, finanzas, recursos y riesgos. Ganadísimo. Muchas gracias. Señores, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.